Sí, las nuevas tecnologías nos llevan, nos hacen emigrar, a migrar puntualmente a otro espacio, al mundo digital, al ciberespacio. Yo prefiero llamarlo el tercer entorno. Entonces nosotros seguimos teniendo nuestro cuerpo, que es naturaleza, es biología, es física, que es el primer entorno. Estamos en un cierto lugar, en una ciudad, en una habitación, en una sala, segundo entorno, pero a través de las nuevas tecnologías entramos, a través de las pantallas sobre todo, entramos en un tercer espacio, que es un espacio en red, interconectado, con diferentes vías de acceso, y esto pues cada vez se hace más cotidianamente, con lo cual en la medida en la cual se va dedicando cada vez más tiempo a todas las tecnologías de la información y de la comunicación, pues a los celulares, a las computadoras, a los videojuegos y a otras muchas tecnologías que hay, entonces nuestra vida se va transformando, pasamos a ser emigrantes al tercer entorno, sin dejar de ser nosotros, o sea, sin dejar de ser cuerpos físicos, y sin dejar de estar en la ciudad, en el lugar en donde nosotros habitamos, ¿no? Lo que ocurre es que el tercer entorno, desde que emergió, que fue, digamos, allí por los años 80, y ya su desarrollo mayor fue a finales del siglo XX, se ha expandido muchísimo, se ha difundido por todos los países, por todas las ciudades, y cada vez se dedica más tiempo, cada vez marca más la vida cotidiana, y también marca en concreto los procesos de formación, de aprendizaje, en fin, prácticamente no hay faceta de la vida social que no haya sido en este momento influida y transformada por el espacio telemático o espacio electrónico o digital. Pues sí lo hay, digamos, y muy importante. Vamos a ver, quizá hay en primer lugar unos valores, diríamos, tecnológicos en el tercer entorno, que está vinculado a la eficiencia de las tecnologías, a que funcionen bien. Claro, si las tecnologías no funcionan, no accedemos al tercer entorno, entonces tienen que funcionar las redes, está la robustez de la red, está la velocidad, la facilidad de uso. Entonces diríamos, estos son valores técnicos o tecnológicos que ciertamente son importantes. Luego hay un segundo tipo de valores en el tercer entorno, que son valores económicos, el coste del hardware, el coste del software, el coste del acceso, si es libre, si es gratuito, etcétera, ¿no? Entonces estos son valores económicos o incluso político-económicos, pero luego hay otro tipo de valores que son más sociales y que yo creo que son muy importantes y que siempre hay que tener en cuenta. También hay valores éticos y morales, pero vamos, me voy a centrar más en los valores sociales. Entonces, por ejemplo, la inclusión. O sea, la inclusión es un valor muy relevante en la medida en la cual una persona que no tiene acceso o que, aun teniendo los aparatos, no los sabe usar o son demasiado caros o es demasiado costoso el acceso, este señor o señora o persona queda excluido del tercer entorno, excluido del espacio telemático. Entonces, diríamos, en el sentido de Amartya Sen, yo sigo mucho las teorías de Amartya Sen, en el tercer entorno se requieren nuevas capacidades y nuevas destrezas. Entonces, su espacio de capacidades está menguado, entonces está discapacitado, o sea, puede estar perfectamente capacitado para andar en la ciudad y es una persona normal y corriente, pero en cuanto usa las nuevas tecnologías se siente torpe, discapacitado, y entonces corre el riesgo de ser excluido. Esto se le llama también infopobreza. Entonces pasa a ser, o sea, puede ser una persona rica o sin problemas en la ciudad donde vive, pero en cambio en el espacio electrónico, en el tercer entorno, es una persona pobre porque no tiene las mismas capacidades ni destrezas que las otras. Entonces todo lo que es integración, inclusión, capacidad de inmersión, es decir, este quizá es y todo esto tiene que estar guiado por valores, o sea, es decir, valores sociales. Entonces, por ejemplo, el que en provincias argentinas como en Buenos Aires se reconozca como un derecho fundamental, un derecho humano, el acceso a Internet, estos son valores. Esto no está en la Declaración de Derechos Humanos del 1948, obviamente porque no existía Internet en aquel momento, pero yo soy partidario de ir incorporando derechos de nueva generación como los de acceso a la información
o exactamente igual la libertad de expresión en el tercer entorno no es lo mismo que la libertad de expresión en una ciudad, etcétera, o exactamente igual la libertad de pensamiento. Y ahí hay otro problema con el valor libertad, que es un valor muy importante en el tercer entorno también. Entonces, es el problema de la libertad de acción. O sea, digamos, una cosa es la libertad de expresión y el acceso, el libre acceso a la información, que esos son valores fundamentales, pero la libertad de acción ya es otra cosa. O sea, la libertad de acción, pues es, por ejemplo, enviar un virus a otros ordenadores, o digamos, dominar el ordenador de otra persona para enviar mensajes, son cosas que se hacen. Entonces ahí sí que hay que normativizarlo, o sea, siendo esto un derecho, o sea, es decir, pero ese derecho, como choca con las libertades de otras personas, entonces tiene que ser normativizado. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues en este nuevo espacio social, el tercer entorno, entramos en el problema clásico, la democracia, de la organización de la vida social y del establecimiento de normas de comportamiento y bueno, pues este sería quizá los valores más específicos del tercer entorno. Es decir, son valores clásicos que estaban ya en otros espacios sociales, pero que hay que repensarlos y analizarlos de otra manera si se analizan en el tercer entorno. Sí, el modelo de la triple hélice es el de Leidesdorff y bueno, pues básicamente en los sistemas de ciencia y tecnología marca tres agencias principales, que son las empresas, los gobiernos y las universidades o academia, ¿no? Bien, entonces, digamos, la interacción entre estos tres agentes genera la triple hélice y genera, digamos, el crecimiento, el avance en el conocimiento, los avances tecnológicos y el incremento de la riqueza. Esta es un poco la hipótesis del modelo de la triple hélice. Y a mi entender, el modelo de la triple hélice tiene la insuficiencia precisamente de que deja fuera a los ciudadanos, o sea, a los usuarios en este caso, ¿no? Entonces la idea clave, que en mi caso proviene de Erich von Hippel, un profesor del MIT, que tiene un libro muy interesante que se llama Democratizing Innovation, Democratizando la Innovación, del 2005, digamos, este señor y su equipo, su grupo de trabajo, afirma que los usuarios son innovadores en múltiples ámbitos tecnológicos, ¿no? Entonces, la idea es que también en el tercer entorno y en la I+D, los usuarios pueden ser innovadores. ¿Y cuáles son los usuarios en un sistema de I+D? Pues son muchísimos, pero vamos a ver, por poner un ejemplo muy sencillo, a los científicos normalmente se les considera como productores de conocimiento, como investigadores que generan nuevo conocimiento. Y es cierto que lo hacen, pero lo hacen en su ámbito disciplinario. En cambio, los científicos, el conocimiento que otros científicos han generado en otras disciplinas, ese no lo generan ellos, no lo han producido ellos. Son usuarios de ese otro conocimiento y, sin embargo, lo usan, lo utilizan, ¿no? Y muchas veces, al juntar el conocimiento que se genera, vamos a suponer, en biotecnologías o en nanotecnologías, con el que se genera en las ciencias cognitivas, surgen las convergencias en donde la interacción de los usuarios, estamos hablando de I+D, de usuarios de tecnologías de I+D y productores de tecnologías de I+D, esto genera un beneficio mutuo enorme, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de cómo la inclusión, el modelo de la cuádruple hélice y la inclusión de los usuarios, y solo he mencionado a los científicos como usuarios, pero luego también los ciudadanos normales y corrientes, como todo el mundo sabe, cuando se lanza un nuevo software, entonces siempre las grandes empresas de producción de software tienen su versión beta y la ponen a prueba con una serie de usuarios expertos, ven sus defectos, ven sus inconvenientes, ¿no? Y solo después lanzan ya la versión alfa, ¿no? Entonces son los usuarios los que aportan conocimiento, los que permiten el desarrollo y, por lo tanto, en un modelo general hoy en día en la I+D, la inclusión de los usuarios me parece imprescindible. O sea, no solo, por lo tanto, empresas, gobiernos y academias, sino también usuarios como cuarta componente y por eso cuádruple hélice. Sí. Digamos, lo importante de las tecnologías es, por un lado, su diseño, o sea, para qué se crean y para qué se diseñan y para qué se construyen esas tecnologías, qué funciones, qué nos permiten hacer las tecnologías. Entonces, pero claro, las tecnologías en realidad pues son artefactos, son autómatas diseñados por seres humanos con tales o cuales objetivos. Entonces, por lo tanto, lo importante es la operación de diseño, que lo hacen seres humanos.
Y segundo, la segunda cuestión importante es para qué usamos las tecnologías, ¿no? Es decir, una cosa es aquello para lo cual los ingenieros o los informáticos, los expertos en ciencia de la computación diseñaron una determinada tecnología, y otra cosa es el uso que los usuarios damos a esas tecnologías. Un ejemplo típico que es bien famoso es el de los teléfonos celulares. Al principio, como su mismo nombre indica, se les sigue llamando teléfonos, pero en un momento dado pues, los jóvenes empezaron a lanzarse llamadas perdidas, se generaron unos códigos y de ahí surgió ni más ni menos que los mensajes SMS. Luego el teléfono móvil el teléfono celular ha ido cogiendo otras funciones y hoy en día pues ya es un artefacto multimedia, con lo cual digamos los usuarios son los que han aportado estos nuevos usos a las tecnologías, y en ese sentido las tecnologías no son más que un medio de interconexión entre las personas, y ese medio de interconexión es de interconexión mental, o sea, yo subrayo también, o sea, para mí tiene más importancia el aspecto mental de Internet, vamos a suponer, o sea, el hecho de que detrás de las tecnologías siempre hay cerebros interconectados entre sí e interactuando entre sí, que las tecnologías mismas. Las tecnologías van cambiando, pero lo importante son las acciones y las interacciones en concreto que tienen lugar gracias a esas tecnologías. Hay muchos desafíos. Vamos a ver, la educación es una actividad también. Es decir, que digamos, aprender hay que hacerlo, es una acción. Y se aprende haciendo, learning by doing, ¿no? O se aprende jugando, o se aprende interactuando, learning by interacting, ¿no? Entonces, digamos, yo subrayo el aspecto de acción educativa. Digamos, las teorías tradicionales de la educación afirman que lo importante es el conocimiento y la transmisión de conocimiento, eso sin duda es importante, es una de las facetas, pero no la única. La educación es aprendizaje, no solo transmisión de conocimiento, sino aprendizaje, desarrollo de capacidades, desarrollo de competencias, desarrollo de habilidades y destrezas, y muchas veces esto se hace simplemente interactuando, es decir, estos cerebros interconectados con sus manos y sus teclados, etcétera, etcétera, o con sus voces, interactuando entre ellos, aprenden a hacer por sí mismos, al interactuar aprenden a hacer cosas. Entonces, digamos que en la interacción surgen nuevas formas de conocimiento, nuevas habilidades, nuevas destrezas, y esto es uno de los desafíos, quizá el principal para los sistemas educativos. Es decir, que los propios usuarios de las tecnologías aprendan al interactuar, aprendan lo que se llama educación 2.0, de tal manera que en lugar de pensar que el conocimiento lo tienen los docentes o los profesores y lo transmiten a los estudiantes, eso es cierto, pero es parte del proceso educativo. Una parte, en el momento en que surgen las TICs, las tecnologías de información y de la comunicación, y se desarrollan en las escuelas o en los procesos educativos, entonces el aprendizaje por interacción o por uso de las tecnologías pasa a ser tan relevante o más incluso que la transmisión clásica del conocimiento. Claro, esto rompe el esquema clásico del profesor supuestamente que sabe y que transmite conocimiento, porque los estudiantes, los alumnos, sea jugando, sea usando las cosas, sea interactuando, sea comunicándose entre ellos, transmitiéndose conocimiento entre los propios usuarios, generan conocimiento que muchas veces el profesor no tiene, y entonces esto al final lleva a lo que se llama una inversión en el conocimiento técnicamente, o sea que resulta que muchas veces en el uso de las tecnologías en concreto los estudiantes saben más que los profesores, entonces eso es un desafío difícil porque claro, supone una reconstrucción, una reestructuración fuerte de los procesos educativos y de aprendizaje. Bueno, pues ese es tema largo, pero vamos a ver, la creatividad la hay también en ciencia, o sea, es decir, un científico, o en ingeniería, pero normalmente se asocia más la creatividad pues a las artes, a la música, a la escritura, a la novela, es decir, más a las humanidades. Entonces, luego ha surgido el concepto de industrias creativas
industrias culturales y creativas. Es decir, que también estas formas de creación, las específicamente humanísticas o artísticas, generan riqueza y generan riqueza estética, riqueza social, pero también pueden generar riqueza económica. El ejemplo típico es la industria del cine, pero también, por supuesto, la industria del libro, o la industria de los videojuegos, o la música, la discografía. Entonces hay muchas formas de cultura que generan un sector económico potente. Bien, la idea que yo intento, que promuevo, no yo, sino mucha más gente, es que también en esos sectores hay que promover la innovación. O sea, también en esos sectores se trata de ser innovador, y como ser innovador implica generar riqueza económica, entonces no solo la I+D genera innovación, sino también la creación cultural y artística también genera innovación. Entonces a ese modelo, por simplificar, yo lo llamo C+D+I, en lugar de I+D+I, C+D+I. O sea, la creación, la creatividad, una vez desarrollada, y desarrollarla, se puede desarrollar, pues no sé, en un estudio de grabación musical. O sea, es decir, una cosa es la creación por parte del compositor o del grupo musical correspondiente, su desarrollo en un estudio de grabación, y luego ya su difusión en el mercado, o su difusión en forma de conciertos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un modelo equivalente a la I+D+I, pero que surge no de la ciencia, sino que surge propiamente de las artes, de la cultura, y creo que se le ha prestado muy poca atención. Es un sector creciente económicamente. La ONU tiene un informe sobre la economía creativa importantísimo en el año 2010, vale perfectamente para América Latina, o sea, digamos, y para los diferentes países que tienen su propia forma cultural. Entonces se trata de que las formas culturales generen innovación y, desde luego, crea puestos de trabajo, crean más puestos de trabajo que otros sectores, incluso que la propia I+D+I, o sea, según los estudios empíricos, el modelo C+D+I genera más puestos de trabajo que el modelo I+D+I, y su ritmo de crecimiento es muy grande, mayor que otros sectores económicos. Entonces la idea es que estamos ante un sector económico muy importante, en donde el comercio, los intercambios entre unas culturas y otras, y también, bueno, por decirlo todo, también con una componente muy clara favorable a las mujeres. Es decir, que en el sector cultural y creativo, el índice, el porcentaje de mujeres que se colocan, o de jóvenes, es mucho más alto que en otros sectores. Con lo cual, en la Unión Europea, en la Comisión Europea, se inicia el año que viene, en el 2014, el Creative Europe, programa Europa Creativa, del 2014 al 2020, precisamente para considerar como sector estratégico el sector cultural y creativo.